Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Hoy quiero hablarles sobre la relación entre Estado y religión, que también lo toca la filosofía de la luz. La filosofía de la luz trata de unificar a las religiones. Eh, sí promueve los valores cristianos, pero como filosofía de vida, y así los quiere implementar en el Estado. Les voy a compartir una presentación. Relación entre Estado y religión. En el largo proceso histórico de la secularización viene surgiendo una conflictividad que nace de acentuarse el deseo antiguo de autonomía por parte del Estado y del desconectarse de la religión. ¿Por qué sucede esto? Primero que todo, les quiero explicar para los que no lo saben que secularización es dividir a Dios y dividir al Estado. Un Estado secular es el que no permite que entre lo religioso a dar órdenes dentro del Estado. ¿Por qué? Porque existieron muchos años una teocracia que era la que gobernaba todos los estados. O sea, la Iglesia Católica tenía poder sobre los estados. Fue una forma de gobierno que existió y que en ese momento se creyó era la mejor. Entonces, como el proceso social y del hombre es evolutivo, pues así estaba en ese entonces. En Occidente, entre los siglos XV y XVI, el panorama político en Europa estaba mezclado en gran medida con el religioso dentro de una sociedad de tipo monárquico. O sea, la monarquía y la iglesia gobernaban todos los estados. Recordemos que en ese entonces habían muchas luchas de poder entre las monarquías, querían dominar, ¿verdad? Era otra época. Y la iglesia estaba en todo esto. Entonces, en la actualidad, la historia marca que la teocracia fue nefasta para gobernar. Me dicen muchos que cometieron muchos errores, que quemaban a las mujeres porque las creían brujas y bueno, hay muchas historias, hasta películas. Vemos, por ejemplo, el santo San Patricio, que es el santo irlandés. Él, su historia es que luchaba contra los brujos, o sea, era una sociedad que creía mucho en las brujerías y él luchaba contra ellos y era otro tipo de sociedad la que vivíamos. Entonces, toda esa situación explotó en Francia, cayó la monarquía y se levantó el Estado moderno. El Estado moderno, pues, tiene sus aciertos y sus errores, pero como estamos hablando del pasado, aquí vamos a ver los errores y aciertos de la intervención de la Iglesia en los monasterios medievales, por ejemplo. Aquí pongo errores, existió abuso de poder, en algunos casos no se respetaron los derechos humanos, estaban de acuerdo con la monarquía y no existía una democracia real. A partir de esta teocracia y esos errores se creó la Declaración de Derechos Humanos. Esta declaración trató de resurgir para que hubiera más democracia y hubieran derechos humanos, ¿verdad? Y se respetaran a nivel mundial. En los aciertos. En ese entonces, en los monasterios, los monjes empezaron a inventar. Crearon las universidades cuando vinieron a América y también en Europa. Lograron producir el cacao en Europa. Por ejemplo, el cacao solo se tomaba machacado con agua caliente y no como ahora que conocemos como infinidad de recetas de chocolate. Y eso lo crearon los monjes. Los licores como el anís, la cerveza, la champaña, avances culinarios, medicinales, y avances en la agricultura. A los monjes los mandaban a vivir a los pantanos, que era la tierra que nadie quería. Y ellos miraban cómo sacar el agua de los pantanos y convertir esas tierras en grandes plantaciones de cultivo. Y ahí fue que crearon los molinos de trigo,
y ellos se volvieron unos grandes agricultores. Igual mejoraron el ganado, crearon, o sea, ellos subsistieron y crearon muchos inventos. Trabajaron la metalurgia, trabajaron el hierro, vidrio, mármol, yeso. Realizaban obras de caridad, crearon los primeros hospitales. En la enseñanza de la lectura, de la música, literatura, teatro, todas las artes, los monjes. O sea que contribuyeron bastante con la sociedad. Bueno, todavía como les comentaba, o no sé si lo comenté en otro video, pero la Iglesia Católica es la organización que más ayuda humanitaria da en el mundo, ayudando a los ancianos, a los pobres, a los mendigos, a los indigentes, a los enfermos. Es la organización que más ayuda da en el mundo. Bueno, entonces, por toda esta situación que se sufrió de la teocracia, que decían que ya no entrara, ya los políticos de la época empezaron a alegar y bueno, empezaron a formar su estado y a organizarse y hicieron a un lado a la religión. Pero hubo errores, aunque el Estado buscando su propia superioridad sobre las estructuras religiosas y sobre cuanto se refiere a la vida religiosa, se presentó como la institución idónea para realizar un bien universal y para garantizar a la comunidad la posibilidad de vivir bien, queriendo superar los conflictos destructivos entre las diversas confesiones religiosas. Aquí es donde ya el Estado dijo, no, ya hasta aquí llegamos y nosotros vamos a hacer lo mejor. Sin embargo, ha pasado el tiempo y hay muchos errores del secularismo en el Estado. Al alejar a Dios, el Estado se mantiene con un alto nivel de corrupción, un alto nivel de falta de ética, de tolerancia, y su trabajo relativamente es mediocre, a mi parecer. Es necesario un Estado que se muestre respetuoso de la persona, de su dignidad y libertad, no un Estado para fines de prestigio o de poder, sacrificando lo humano y lo divino por intereses superiores terrenales, reduciendo a la persona a una pieza anónima del inmenso engranaje estatal. El Estado se está convirtiendo como un monstruo, lo veo yo. Por ejemplo, están aprobando la eutanasia, todas las leyes para aprobar la eutanasia, el suicidio asistido. O sea, si una persona es víctima del Estado, que el Estado no le da lo que necesita como empleo, oportunidades, estudios y todo eso que debería de dárselo, y se quiere suicidar, el Estado hasta le da el ticket para que se suicide. La eutanasia viene siendo en estos días un desagüe en donde se desechan a los viejos, a los enfermos, como si fuéramos una sociedad perfecta que solo admite seres humanos mejorados y perfectos. Vemos que ya en algunos países ven el vientre de la madre y si va a ser el niño con alguna enfermedad, le hacen un aborto. O sea, ya el Estado solo quiere seres perfectos, seres inteligentes, perfectos, millonarios. Y eso no lo puede dar él. El Estado no quiere ver cosas que no le agraden, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, yo que soy la autora de la filosofía de la luz, propongo una intervención de la religión dentro del Estado, que sea preventiva, que procure corregir los errores del liberalismo capitalista y solucione las causas del hambre y la pobreza. La desnutrición de los niños es algo inhumano que no debe permitirse. Es necesario un gobierno que erradique la pobreza extrema, la corrupción, la indiferencia hacia la humanidad del ser. Una vez me dijo una persona que yo estaba retrocediendo muchos años con estas ideas, porque estaba promoviendo una teocracia, pero no es así.
La teocracia es aparte, es como que el Papa Francisco gobernara Guatemala y eso no lo estoy proponiendo yo. Y eso ellos tienen mucho trabajo, la iglesia tiene sus cosas, los sacerdotes tienen sus cosas, su trabajo, su labor que Dios les ha encomendado y no tienen nada que ver con esto que yo estoy diciendo. Yo promuevo una república cristiana por el nombre de Cristo, de Jesús. Porque Jesús es un líder, una filosofía de vida, una enseñanza para trascender. Considero que si aplicamos las enseñanzas de Jesús como una filosofía de vida, el Estado gobernaría mejor, el gobierno haría mejor su trabajo. ¿Por qué? Porque habría una autoconversión, una búsqueda, un objetivo de tratar de aplicar los valores y las enseñanzas de Jesús en el trabajo de gobierno, en el trabajo del Estado. Esto lograría que se ayude más a erradicar la pobreza, que se pongan los ojos sobre los niños en las escuelas públicas, que se les ayude más a los indefensos. El Estado se ha vuelto como una burocracia, un monstruo, hay un edificio y muy lejano de la realidad que vive el ser humano. Hay muchos seres humanos que el Estado los quiere hacer desaparecer porque no le conviene. Y el Estado nació para servir al ser humano, no para que venga y nos ayude a suicidarnos, nos ayude a matar a nuestros ancianos. Ese no es el Estado correcto. Y Dios existe y Dios no está promoviendo una teocracia tal vez, pero sí que sus valores y sus enseñanzas a través de su Hijo Jesucristo estén en todo el ámbito público, privado. Entonces no es necesaria la teocracia para crear un Estado cristiano. En el estado ético de la filosofía de la luz, como la influencia religiosa es indirecta, promovida por un ente representativo pero laico, los pueblos, o mejor dicho, las naciones, son la fuerza formadora del Estado, porque existe voluntad popular como espíritu de un pueblo al elegir una constitución conveniente según su moral y conciencia, que corresponde según estos valores. Una república cristiana es un gobierno perteneciente a un estado ético que labore con amor hacia los ciudadanos sin diferencias. Al decir sin diferencias es porque no se crea que si una república, por ejemplo, Guatemala se va a llamar República Cristiana de Guatemala, ya no va a permitir que existan los sacerdotes mayas o el budismo o va a eliminar las mezquitas de Guatemala, no. Para nada, al contrario, Jesús es puro amor y puro corazón. Y si Él nos ha enseñado eso, pues lógicamente existe el diálogo interreligioso y el respeto hacia todas las culturas y las religiones. Personalmente yo veo a las religiones como algo cultural. Yo creo que si yo, Vera Bolaños, nací en Guatemala con padres católicos, tuve una educación católica, soy católica, pero no por eso voy a creer que por ser católica yo soy la única que debe de imperar y que las demás religiones son una mentira. Porque si hubiera nacido en la India, por ejemplo, tal vez sería budista o hinduista. O si hubiese nacido en Inglaterra, sería anglicana. Y así sucesivamente. Hay muchas cuestiones religiosas por cultura, que son culturales. Entonces yo creo que las religiones son manifestaciones para bien del hombre. Debemos de tomar lo mejor de cada grupo religioso o espiritual y aplicarlo en nuestra vida cotidiana, que eso es lo que yo quiero hacer con Jesús, tomar todas las enseñanzas de Jesús y llevarlas al Estado, al gobierno. La unidad de ser ciudadanos del mundo. En el estado ético de la filosofía de la luz, se propiciará el respeto a los grupos ancestrales como los mayas, los budistas, los judíos, el islam, otros. Todos somos hermanos y por nuestra cultura de nacimiento o una elección personal,
Tenemos diferentes creencias que se unifican en el respeto, el amor, el aprecio de la vida, el respeto a los derechos humanos, porque todos somos ciudadanos de un mismo planeta. El diálogo interreligioso es imperativo. Por ejemplo, han existido grupos como ISIS, que a la fuerza quería levantar un Estado islámico y terminó mal, porque en esta época, en este tiempo, nada puede hacerse por la fuerza. El ser humano no lo permite, la sociedad no lo permite. Por eso es que yo lo promuevo todo esto por medio de una filosofía, la filosofía de la luz. Una filosofía que busca dar ideas, propuestas, no busca imponerse a la fuerza ni crear un Estado cristiano a la fuerza, sino que todo conforme a la voluntad de Dios. La República Cristiana es una sociedad que tenderá a evolucionar positivamente en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, espirituales y otros, porque el bien común representa la voluntad moral de una nación. No tendrá que buscarse quién genera el bien común, si el Estado de Derecho, el orden jurídico o el gobierno de turno. Será una voluntad general al definirse una visión y una misión nacional como el Estado ético. Como indicaba Santo Tomás, que el bien común es el principio que da forma a la sociedad y el fin al que ésta debe tender desde el punto de vista natural y temporal. Por ejemplo, el bien común, si yo busco el bien común, eso me retornará a mí en bien común para mí. Ese es un principio evolutivo que nos enseña Jesús. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Haz el bien sin mirar a quién. Tú vienes y haces un bien para la sociedad, te regresará. Los budistas le llaman karma. Los hinduistas llaman que es como una secuencia del universo, ¿verdad? O sea, cada religioso lo puede ver como quiera, pero el bien común es, si trabajamos todos por nuestro bien común, todo va a estar bien. Pero el Estado no trata de trabajar en un bien común, pero se ha perdido en ese mundo de solo legislar, solo proponer un desarrollo burocrático que en sí no da tanto resultado, porque vemos que los países padecen pobreza, hambre, los niños desnutrición, no hay empleo, la educación es mala. Por ejemplo, en Guatemala la educación pública es muy triste ver las escuelas abandonadas. Entonces, todo eso, el Estado tiene que ver cómo maneja su dinero y cómo lo va administrando para que no se gaste el dinero en puros movimientos burocráticos que en sí no favorecen al ser humano. El ser humano era nómada y de repente se detuvo y se creó la primera nación y ahí nació el Estado. Entonces el Estado se creó para servir al hombre, pero si no está funcionando hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Una vida digna para todos. El Estado y su gobierno deben unificar a todos los ciudadanos por igual, sin dividir por religión o creencia, pero sí debe respetar al ser humano como tal y no permitir el sufrimiento por hambre, por carencia de un techo, por falta de oportunidades de educación, por falta de servicios de salud oportunos. Vemos con tristeza las escuelas públicas abandonadas sin ni siquiera una mano de pintura para que los estudiantes estén en un lugar digno y limpio. Los artistas son tratados como seres de segunda categoría que tienen que ir a pedir ayuda humanitaria. Muchos se encuentran en calidad de indigentes buscando un hogar que los acoja. Eso es muy triste en Guatemala, la situación de los artistas y de muchos trabajadores de ese tipo que no tienen un seguro ni una ayuda. Bueno,
Les agradezco mucho su atención. Les agradezco mucho su atención. En el libro del Estado Ético de la Filosofía de la Luz se expresa mucho sobre este tema de la religión y el Estado y las formas de pensamiento del ser humano y cómo se han ido aplicando y cómo el Estado se ha convertido hasta donde estamos. Entonces, mi propósito es dar ideas, propiciar una vida mejor para todos. No es dividir ni criticar, porque por ejemplo lo que digo de las escuelas públicas, esto viene desde hace años, no es este gobierno o el gobierno anterior, esto viene desde hace mucho tiempo, desde que está el Estado secular. Al marcar nosotros una pauta hacia el secularismo, creemos que hacer el bien es tener a Dios. Y entonces hacemos a un lado a Dios y hacemos a un lado el bien común, y eso no debe ser así. El bien común debe imperar, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su atención. Ha sido un gusto y les estaré platicando de otro tema otro día. Chao.